Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. A algunos les gustaría que hoy ya pudiéramos hablar con un tono de tranquilidad, volvemos a las cosas normales, volvemos a hablar de la acción de gobierno, etcétera, 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 pero creemos, desde este programa, llevamos días repitiendo el tema de información, desinformación, contrainformación, que precisamente una de las novedades de toda la situación actual es que las cosas no se van a comportar como muchos desearían que así fuera. Vamos a empezar hablando hoy de, curiosamente, no de los ministros, que lo vamos a dejar para el segundo tema, sino de esa organización, vamos a decirlo así, de esas manifestaciones de Madrid que hoy han tenido un salto, aunque no lo crean, significativo en cuanto a concepto que vamos a intentar explicar y que les va a hacer entender a muchos de ustedes cómo se están haciendo las cosas desde este gobierno que quiere quebrantar claramente la democracia. Luego nos iremos a los movimientos con el nuevo gobierno, donde hay cosas destacadas como esa omnipresencia prácticamente de Bolaños, la Chiqui, el Puente, la García. Vamos, entre nosotros, sumar perdedores. Porque fíjense que todos han perdido las elecciones, incluido obviamente aquí los ministros que se quedan. Y luego una de las cosas que menos se está comentando es la salida de 3 catalanes del gobierno. Con lo cual, Cataluña, que era lo que ha dado el gobierno a Sánchez, pues parece que Sánchez no lo tiene muy claro. Y Z, Sánchez, Raquel Sánchez y Subirats, que aunque este sea del entorno de Podemos. Luego nos iremos a esa decisión de Fernando Galindo, el letrado mayor, que no ve palmaria inconstitucionalidad en la ley de amnistía, pero ve posibles motivos de inconstitucionalidad. Ya nos dirán cómo se come eso exactamente. Mañana seguramente será admitida a trámite en la mesa del Congreso. Luego nos iremos a comentar la desaparición de Podemos y una desaparición que también nos gustaría resaltar para aquellos que quizá no sea tan notoria, es la desaparición de Paje. Porque Paje, como Podemos, cualquier crítica que hagan ahora será ridícula. Tuvieron su momento hace unos días y ahora simplemente han sido abandonados y nadie ya les hace caso. Porque entre nosotros, hoy que ha vuelto a hablar Paje, ¿quién coño escucha a Paje ya? De verdad, viven en otro mundo. Luego nos iremos a las agencias de riesgo. Standard Poor's ha dicho que hay riesgos de bloqueo con este gobierno. Luego nos iremos a hablar del PP de Feijóo y del Vox de Abascal. Mientras unos parece que Feijóo quiere consolidar el equipo que tiene, perdón, pero adiós Feijóo, cadáver total si sigue por ese camino, mientras que Vox parece que quiere entrar en el tema de la comunicación, vamos a llamarlo así, no sabemos si nos escuchan más que los señores del PP, y llevará todo a la justicia, lo del letrado mayor, aunque no tenga recorrido, en un esfuerzo, digamos, de que lo importante es comunicar las cosas más que obtener resultados. Es curioso, pero es una táctica que utiliza mucho el Partido Socialista y que nosotros, sinceramente, pues la vemos lógica y normal. Luego nos iremos, como es obvio, a hablar de los cambios que puede traer Milei en Argentina. Ese cambio de sistema habla de 14 ministerios menos, de los 20 y pico que tenía, privatizar un montón de cosas, reducir el Estado a la mínima expresión. Y miren, y aquí cada uno puede tener su opinión de Milei, sobre todo de sus formas, pero lo que está claro, y es algo que habría que empezar a estudiar, es el cansancio de la gente, con unos métodos que lo único que hacen es, y lo vamos a explicar por ejemplo con los ministros, mantener una estructura como existía en Cataluña en el caso de España, prácticamente feudal de políticos. Se da el caso curioso, lo explicaremos, de que uno de los ministros es hijo de ministra, que esto ya parece como si no hubiera socialistas en España. Y luego hay muchos de estos que vienen de la izquierda, hijos de papá, como eran las CUP en el caso de Cataluña, con másters en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero que son de izquierda. Y por cierto, que no han pegado golpe en toda su vida. Los hijos de papá, de muchos casos, de políticos de papá. Hablaremos de esa repercusión de Argentina y si puede haber o no puede haber efecto contagio y de la responsabilidad que en el fondo va a tener Milei en los próximos meses en Argentina, porque algunos desean que se pegue una hostia, vamos a decirlo así fino, para intentar consolidar las estructuras habituales y otros piensan que es una oportunidad para intentar ver que se puede hacer cambios.
es una gran responsabilidad. Vamos a ver cómo lo desarrolla este personaje. Y decíamos, vamos a empezar hoy, a diferencia de todo el mundo, vamos a decirlo así, que ha comenzado con el tema de los ministros y todo eso, que esto no deja de ser información, con alguna curiosidad obviamente. Nosotros vamos a seguir hablando de esto que llevamos días explicando. Fíjense el detalle. Hoy la manifestación de Madrid en Ferraz, ha habido en otras localidades, por ejemplo Vigo nos han informado, se ha producido como en los últimos días, curiosamente, y fíjense, intenten hacer la cronología. Ya tenemos presidente, ya hay ministros incluso. Por lógica, ¿interesa al gobierno que la calle esté caliente? Pues no, porque le interesaba en la sesión de investidura, en todo eso, porque era una manera de refrendar delante de los suyos, hacer eso que nosotros llamamos contrainformación para intentar vehicular a aquellos que les apoyan de que les están acosando las casas del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué mejor ejercicio haciéndolo? Pues soltando, como hizo en la foto aquella el director de comunicación del PSOE, el señor Antolín, fotos de nazis, etcétera. ¿Alguien ha habido nazis los últimos 3 días en las manifestaciones? ¿Gente violenta? No. ¿A quién le interesaban hace una semana la gente violenta? Al gobierno. ¿Ahora le interesa? No, pues no están. Hombre, tampoco hay que ser Einstein de la información para darse cuenta de que si algo no estaba o algo estaba y ahora no está, es que responde a algunas instrucciones que nosotros decimos con claridad que vienen obviamente del entorno del Partido Socialista, porque la intención en las manifestaciones espontáneas era infiltrar elementos subversivos para que hubiera una sensación de más fuerza de la que hubiera, contando de que los ciudadanos de este país, curiosamente, no nos gusta meternos en follones, e intentando alejar el mensaje de tranquilidad de las protestas. Y hoy, curiosamente, ha pasado todo lo contrario. Al gobierno ya no le interesa. ¿Y qué ha hecho? Pues ha impedido con la policía pues que la gente se manifestara en la calle. Los ha dejado en las aceras con la excusa baldía que, según parece hace unos días, no se puede cortar las calles. Esto se lo podían preguntar a los de la Meridiana en Barcelona, que estuvieron un año cortando las calles mientras el gobierno socialista de la ciudad, conjuntamente con el de Ada Colau, miraba a otro lado y puteaba un montón de barceloneses. Y eran, sinceramente, la mitad de la mitad de Madrid. Pero claro, ahora lo que interesa es jugar al desánimo de la gente que no vuelva. Porque son conscientes que la imagen, volvemos al tema de información, la imagen que se transmite con continuas protestas, pues no es precisamente, sobre todo de cara al exterior, un buen mensaje del gobierno español. Y lo que nosotros creemos, y miren que aquí, y tenemos al señor Elías para evitar estas frases, no hacemos ni soflamas, ni convocatorias, ni nada. Pero desde aquí animamos a todos los madrileños a que mañana vuelvan a la calle Ferraz. Porque hay una cosa que deberíamos explicar con claridad. Y es que la clase política puede intentar informar, incluso podemos decir hasta desinformar en algún momento, y contrainformar, obviamente, porque es, sobre todo esta última parte, puede ser hasta lícito, no lo vamos a negar. Hay luego que intentar averiguar el camino para intentar hacer una contrainformación de la contrainformación, que eso ya es otra historia. Pero está claro que lo que no puede hacer la clase política es manipular ni a los ciudadanos, ni a la policía, ni a todo el mundo que están las manifestaciones. Y hay que decirlo con rotundidad, las protestas siempre han sido pacíficas, han sido alentadas la parte violenta por sectores del gobierno para intentar convertir, como recordaba el presidente Sánchez, ataques a la Casa del Pueblo, en mensajes subliminales para hablar de lo malo que es la ultraderecha. Y realmente, quien haya visto, nosotros las estamos viendo prácticamente a diario, pues con todo el respeto, allí de ultraderecha no hay nadie. A lo mejor hay un despistado o dos. Allí es gente normal que va a protestar porque quiere defender la democracia. Y nosotros queremos que todo aquel que pueda debería ir mañana, pasado mañana. Sabemos que es un suplicio y es obvio que lo estamos diciendo desde Barcelona, que estamos a muchos kilómetros y seguramente es muy fácil decirlo sentado ahora mismo como estamos sentados. Pero la realidad es que no se puede precisamente ahora fallar,
porque hay mucha gente que es consciente de que se está violando la democracia y lo que no vale es las actuaciones del gobierno intentando, digamos, vehicular unas protestas totalmente legales y lícitas a algo que no era e intentar jugar con su uso y desuso según su interés. Es obvio que al gobierno no le interesa ahora que haya más manifestaciones porque, como recordaba el otro día el señor Barbón, ahora quieren volver a la normalidad. Y hay una explicación sencilla. Es como aquel violador que viola 5 niñas, por decirlo así de claro, siendo profesor de un colegio, y al día siguiente dice, no, miren, ya ha pasado, yo sigo dando clase. Esto no va así, señores del PSOE, señores del gobierno. Han jugado al engaño y ahora tienen un problema, porque quieren reducir esas manifestaciones y algunos creemos que esa estrategia pues se puede encontrar con muchos madrileños que están obviamente ya cansados y con muchos madrileños que ven que esto empieza a ser una tomadura de pelo. Y obviamente con el nuevo gobierno hay que intentar volver a transmitir desde el gobierno la tranquilidad, que obviamente no la tienen en las asociaciones judiciales, por decir algo, tras el nombramiento de Bolaños como superministro, vamos a decirlo así de claro, se aúna justicia y presidencia, con lo cual queda el poder legislativo, judicial y ejecutivo en una sola persona, obviamente excepto Jueces para la Democracia, que ya vuelve a hacer de las suyas, que es una asociación bastante sorprendente, porque esto es todo lo que siempre se ha dicho, cuando uno se pone en el nombre democracias que seguramente no son muy demócratas, en fin, es aquello de jugar con las palabras. Pero la realidad es que de todos los nombramientos que ha habido de los ministros, parece que es el nuevo ministerio, el nuevo gobierno de los perdedores, como ha definido alguien, porque aparte de los que están, que perdieron las elecciones y se les ha reforzado, empezando por el señor Bolaños, pues tenemos el señor Puente, que perdió las elecciones, la señora García, que fue humillada en las elecciones, que por cierto, según publicó hoy un diario, se ha divorciado por aquel tema del bono, en fin, se ve que ya no vive en el megapiso que tenía, suponemos, no, esperemos que no esté con Pablo Iglesias, y donde han ascendido obviamente todo eso que aquí en Cataluña conocemos muy bien, que son los hijos de papá. O sea, ¿saben aquellos de izquierda? Aquí en Cataluña estaban muy representados en la CUP, pero también existen en el resto de España. Aquellos hijos de izquierda que no han dado un palo al agua en toda su vida, hijos de papá, estudiando los másters mejores en Estados Unidos, colocados en instituciones europeas, europarlamentarios en algún caso, que entre todos los ministros, si suman 1 o 2 años de cotización en empresas privadas, será un milagro. Pues todos esos aparecen de ministros. Incluso aparece uno que es hijo de ministra, que ya es la leche, de la ministra Ángeles Amador, con lo cual confirma esa sensación de esa cada vez mayor, por no decir ya casi total catalanización de la política española, que recuerden que siempre en Cataluña hemos hablado que hay esas 300, 400, 500 familias que parece que forman ahora el gran conglomerado socialista. Todos sobreviviendo allí dentro y todos peleándose para intentar tener algún carguito con el que poder alardear, porque al final esto no va de servir a los ciudadanos, esto va simple y llanamente de alardear. Y el gran ministro, el señor Bolaños, el que aúna todo, pues se ha dedicado hoy a llamar al señor Reinders, no sabemos en qué idioma habrá hablado, suponemos que con traductor, para decirle que se respete el debate político en España y que la Unión Europea no se meta, que esta semana se va a debatir con el tema de la amnistía en España. Suponemos Reinders la ha entrado por una oreja, la ha salido por otra, porque recordemos que con Hungría, Polonia, esto no se permitió. Y está claro que dentro de la propia Unión Europea hay una lucha entre los pro-Sánchez, donde estaría obviamente todo el eje alemán, hablamos de Scholz, von der Leyen, bueno, von den Torpen para nosotros, etcétera, etcétera, y donde en el otro extremo obviamente estaría, por ejemplo, el gobierno italiano, por decir
un claro ejemplo. Francia estaría en una posición también cada vez, curiosamente, más cercana a Italia, y parece que Alemania se podría quedar un poco sola, porque los satélites más habituales, pues obviamente, no tragan, ni van a tragar, que en un gobierno europeo la presencia de comunistas, que es algo, una palabra que siempre decimos que usamos muy poco, se haya convertido en algo tan letal. Entre los nuevos ministros tenemos también, obviamente, aparte de los niños de bien y los perdedores, tenemos a este personaje curioso que ha estado disparando contra Israel prácticamente cada día. Ha salido hoy en un diario israelí sus declaraciones del mismo día de los atentados, donde las alababa, donde alababa jamás. Por cierto, Sánchez va a ir la primera visita a Israel, no sabemos qué le dirá a Netanyahu, pero está claro que en un gobierno donde la mayoría de los que vienen de sumar son anti-israelíes, pues parece que es un problema. Además, este personaje tiene una historia muy curiosa. Seguramente en unos días ya no sabremos sus nombres, no se preocupen, pero la hemos puesto hoy por redes porque en el 2007, fíjense para que vean la historia cómo funciona, fue acusada de aquellas, cuando las elecciones europeas, de ser candidata por irse a la cama con el líder de Izquierda Unida. Para que vean que lo de Pablo Iglesias ya tenía anteriormente algunos capítulos, vamos a decirlo así de claro. Y una de las cosas que menos se ha comentado es que si por algo precisamente han llegado al poder el presidente Sánchez es obviamente por Cataluña, no tanto por sus acuerdos, sino como los votos logrados en Cataluña tras engañar obviamente a sus votantes, que ya veremos qué hacen en las próximas elecciones, donde por cierto en las europeas Ciudadanos ha dicho que se va a presentar, en principio con Jordi Cañas, que es de las cosas que tienen bastante salvables en el partido. Y como decíamos, pues han desaparecido del gobierno nada más y nada menos que el antiguo secretario general del PSC y Z, Raquel Sánchez, esa ministra que nadie sabe exactamente a qué se dedicaba, antigua alcaldesa, y Subirats, el ministro que nadie sabe exactamente si era ministro, aunque este no sea del PSC, obviamente sería del equipo, digamos, de Colau. Pero se hace curioso esa desaparición de 3 catalanes cuando algunos pensaban de que precisamente Cataluña es la que le ha dado fuerza, digamos, al presidente Sánchez en ese debate, digamos, territorial. Y lo que se constata también con estos movimientos de ministros es la desaparición total de Podemos. Ha perdido a todos sus ministros, a Ione, a Irene, que no sabemos si está enviando currículos ya a supermercados, y donde también curiosamente hay que añadir un nombre que se añade poco, que es Paje, porque desaparecer al final quiere decir cuando nadie te hace caso. Y está claro que tuvieron su momento, aunque ahí saben que incluso nosotros dijimos que no iba a pasar nada de eso, pero Podemos, que ha rajado enormemente, amenazado con irse al grupo mixto, y uno dice, ¿para qué? Como ha recordado alguien, y en eso mire que hay que darle la razón, que van a votar con Vox. Es que hay que ser bastante ridículo, porque el problema es que seguramente si hubieran tenido la fuerza de voluntad que tienen, se hubieran plantado al presidente y hubieran dicho que fueran los votantes los que decidieran qué hay que hacer. Pero claro, Podemos está en extinción porque saben que los votantes tampoco les iban a votar. Han intentado apurar a ver si les caía algún ministerio donde colocar unos cuantos directores generales, directoras generales, pero parece que van a quedar en el olvido. Y en esa situación obviamente también está Paje, que hoy ha vuelto a criticar al gobierno. Es bastante sorprendente este hombre, qué pesado que es. Ha hecho el ridículo constantemente y ahora no sabemos exactamente a qué está jugando, porque ya no hay nadie que le haga caso, sus declaraciones ya pasan desapercibidas y se supone que será su última legislatura en Castilla-La Mancha. Gente que llegó a la política para forrarse, gente que llegó a la política no para servir a los ciudadanos. Y hoy en el Congreso hemos tenido al señor Fernando Galindo, otro político, hay que decirlo así, que saben que se ha convertido en el letrado mayor del Congreso, y donde sobre la ley de amnistía, que en principio mañana
va a admitir a trámite la mesa del Congreso, salvo novedad, pues ha dicho que no ve palmaria inconstitucionalidad, pero ve posibles motivos de inconstitucionalidad. No sé, si este señor gestiona las leyes con la misma claridad que se expresa en estos informes, pues parece que no es una persona muy clara. La sensación de algunos que se ha curado en salud. No ve palmaria inconstitucionalidad, pero alega de que no son nadie ellos para parar la ley. Que en el fondo tiene cierta razón, aunque no ha sido el procedimiento habitual del letrado mayor del Congreso, como pasó hace unos años con la de Esquerra, que cuando estimaba que era inconstitucional directamente la paraba. Aquí ven que hay posibles motivos de inconstitucionalidad, pero dejan un poco el muerto, nunca mejor dicho, en la mesa del Congreso, que es la que le admitirá a trámite. Lo de ellos no deja de ser un informe o un veto, en el caso contrario, que podría haber sucedido. La responsabilidad penal sería de la mesa del Congreso, sería del letrado mayor. Algunos pensamos que con estas palabras del letrado mayor pues se cura en salud, y solo se puede explicar por miedo, porque al final estamos en ese momento que explicamos hace días, que la clave es cuándo se dan los pasos. Todo el resto son propuestas. Y fíjense que el letrado mayor, este tal Fernando Galindo, si no nos equivocamos, este sí que nos hemos aprendido el nombre, y si nos hemos equivocado, lo lamentamos, ya le buscaremos algún mote, pues este señor Galindo, pues un poco se cura en salud, porque traspasa el problema diciendo, yo no veo palmaria, fíjense qué palabra más bonita, palmaria inconstitucionalidad, pero veo posibles motivos de inconstitucionalidad. O sea, digo nada, y digo, oiga, que lo decide la mesa del Congreso. Con lo cual, como decimos, si la mesa admite ese escrito, ahí sí que podría haber un problema para los miembros de la mesa, como pasó, por cierto, recuerden, en el Parlamento catalán. Y aquí es donde algunos empiezan a pensar que por qué, si la situación es tan clara, si el gobierno lo tiene tan claro, si todo está tan atado, ¿por qué hay miedo? ¿O es que quizá no está todo tan atado como quieren ver? Y fíjense, incluso los movimientos de la calle Ferraz, etcétera, etcétera, hay que intentar ligarlos de alguna manera para que no se nos disparen los temas y las alarmas. La sensación, y vamos a poner otro ejemplo de esa catalanización, es quien recuerde los hechos del 2017, cuando fueron detenidos aquellos gamberros, porque ahora no les podemos llamar delincuentes, ya los van a amnistiar, gamberros. El Junqueras, toda esa gente, y el otro que se fue en el maletero, etcétera, toda esa pandilla de gamberros. Recuerden que lo primero que declararon todos, acojonadillos, porque ay, nos acordamos de aquella presidenta del Parlamento de Cataluña. Ay, que no vayan a mis nietos, toda esa gentucilla que había por ahí, que ahora van a ser amnistiados y van a tener los mismos derechos que ustedes y nosotros, aunque hayan robado y delinquido. No pasa nada, no se preocupen, algún día se solucionará. Pero ¿dónde íbamos? En aquel momento, cuando fueron detenidos, recuerden lo que dijeron, que no había nada preparado, que todo se improvisaba. Pues la sensación aquí es lo mismo, que se monta un circo de contrainformación, que esto está atado, que tenemos al Pumpido aquí atando todo, que hoy dice que es superconstitucional, que no sé qué, tenemos a este letrado mayor con cara, perdón, con cara de no muy listo, que colocamos aquí, pero hasta el no muy listo del letrado mayor no jura amor eterno a Sánchez. Palmaria, inconstitucionalidad no la veo, pero posibles motivos sí. Fíjense que aquellos que saben un poco de leyes, que recuerdan lo del 2017, porque este señor no es un crío precisamente, son conscientes de que cualquier paso equivocado puede llevar al precipicio. Que no decimos que sea mañana, ni pasado mañana, ni en 6 meses, pero puede llevar al precipicio. Recordando lo de Cataluña. Y aquí hay una derivada interesante, que lo de Cataluña estaba detrás España, como ha quedado claro, que les podía perdonar, pero lo de España no hay nadie que les pueda perdonar. Con lo cual es un todo o nada. ¿Nos vamos con Sánchez o qué?
Y la sensación es que el miedo empieza a acogerse a más de uno, que intentan mantener un poco las distancias, incluso las formas. Son detalles. Sabemos que mucha gente está ya cansada, quiere pasar página, pero eso, insistimos, es lo que querrían en el gobierno socialista, que la gente se sometiera. Y como veremos al final del programa, hombre, cuando las cosas van mal, a veces es bueno probar historias nuevas. A lo mejor van peor, pero peor de lo que se va ahora. En cuanto a democracia, seguro que no podemos ir. Hoy, por cierto, que se nos ha olvidado, ha habido un solo detenido en los en las protestas de Madrid, que ha sido el periodista Vito Quílez, y vamos a decir periodista porque es periodista, se licenció hace pocos meses, que luego cada uno puede tener su opinión de cómo gestiona las cosas, etcétera, etcétera, pero nosotros que lo hemos visto en el Congreso, pues ha hecho preguntas correctas, educadas, al menos allí dentro de la sala de prensa, cosa que la mayoría de periodistas que hay allá son, con todo el respeto, una auténtica basura, vamos a decirlo así, claro, con lo cual en ese sentido ha hecho preguntas incómodas, que nosotros somos los que creemos que la prensa debe hacer preguntas incómodas. Que luego ha habido momentos donde se ha cedido el protagonismo, tampoco tenemos ningún problema en decirlo, pero se hace extraño que precisamente, y curiosamente, por cierto, algún medio de esos de basura de ese señor que no tiene ni el graduado escolar, que se llama escolar precisamente, lo ha llamado de ultra no sé qué, en fin, agitador ultra, ha puesto que había sido tenido el agitador ultra peligrosísimo. Hombre, nosotros seguimos pensando, y creo que muchos estarán de acuerdo, que mejor alguien que haga preguntas educadas que alguien que pegue tiros en la nuca o secuestre gente como socio. En fin, cada uno, el escolar tendrá sus valores, pero nosotros lo tenemos bastante más claro, o gente que meta la mano, como Junqueras, etcétera, etcétera, no lo decimos nosotros, lo dijo la sentencia, para robar dinero. En fin, cada uno tendrá sus valores. Y al final, todos estos temas de las formas acaban siendo importantes, acaban siendo decisivos, porque hay un conjunto grande de la población cansada, pero que quiere también formas, formas y formas. Y luego salimos fuera y tenemos a Standard & Poor's, por ejemplo, que vuelve a hablar del riesgo de bloqueo, como ayer dijo Moody's y otras agencias de rating, que confirman que la estabilidad económica de este país pues no parece estar muy bien colocada. Y se ha renovado a la ministra Calviño, para que vean la sensación, que recuerden, es aspirante de presidenta del BEI. Pero fíjense el detalle, si tuviera una fuerza y un currículum tan importante y lo tuvieran tan claro, hubiera cesado de ministra. Pero incluso en eso se han de agarrar a lo que tienen, porque no tienen nada más que lo que tienen. Y eso es algo que también hay que percibir en un momento como este. Y tenemos, como siempre, a la oposición. En este caso, Feijóo, con esa entrevista un poco ridícula, y donde parece que sus últimos pasos son confirmar, aunque hay rumores de que a Cuca la va a enviar al exilio dorado de Bruselas, confirmando la inutilidad que para el PP significa Bruselas, lo cual creemos es un error estratégico grave, porque, volvemos a insistir, Feijóo, haga lo que le dé la gana. Usted vuelve a ser un cadáver político y mire que tiene momentos brillantes. Porque cuando uno tiene un problema, ha de asumir la responsabilidad y ha de hacer autocrítica. Ha fracasado en este periodo, se le encargó presidir el gobierno y no lo ha logrado. Que mantenga al equipo que le ha llevado a esa derrota, los Elías, los Tellado, etcétera, solo puede responder a una situación y es pánico. Pánico a que le quiten la silla, pánico a sentirse fuerte y formar un nuevo equipo, y eso para un gobernante es un error, porque si le da pánico mover a los suyos, y en eso miren, vamos a lanzar una lanza a favor de Sánchez. Sánchez, recuerden, jamás ha tenido pánico en cargarse a Carmen Calvo, a Ábalos, a su fuerza de corps, a Bolaños cuando toque. Nunca ha tenido dudas. Ahora parece que tiene un poco más de dudas que antes. Está perdiendo fuerza, también hay que decirlo, ¿eh? Pero les aseguramos que si Sánchez en su momento hubiera perdido, se hubiera cargado a todo su equipo a los 5 minutos. Y eso sí que es un animal político. Y Sánchez y Feijóo, cada vez más está demostrando que es un gatito político, que hace miau, miau, miau,
que cuando no le dan de comer se enfade mucho, y lo hace brillantemente, lo hemos dicho en el Congreso. Pero oiga, esto no solo va de eso, va de gestionar. Fíjense, curiosamente, que su antonomasia, vamos a decir, que es en Cataluña Alejandro Fernández, tiene el mismo problema, vamos a decir, que es algo muy curioso en el PP, que Alejandro Fernández es un gran parlamentario, creemos que Feijóo sería un gran parlamentario, y no lo vamos a decir de otra manera porque lo creemos, pero ambos son unos pésimos gestores de partido y de campaña. Pésimos gestores de partido y de campaña. Y eso sucede por una cosa que explicamos ya hace mucho tiempo y que diferencia claramente a un partido de otro. En general, todos los partidos son iguales en ese sentido en España, que es que no tienen dentro de su equipo gente independiente. Lo que desean es serviles, gente de partido, pero no auténticos profesionales. Y así les irá. Así les irá. Porque al final, Vox ha adoptado una postura, teniendo en cuenta que sus números cada vez van a peor, de intentar empezar a jugar con la comunicación. Es algo que aquí hemos dicho, no sabemos si nos ha copiado o no nos ha copiado el partido de Abascal, pero jugar con la comunicación en el sentido de, por ejemplo, cualquier cosa que pasa, la decisión hoy del señor Fernando Galindo, que no ve palmaria inconstitucionalidad o posibles motivos, demanda. Se mueve un policía no sé qué, demanda. Es decir, jugar no tanto con la realidad, lo ha recordado aquel personaje que está desaparecido, ¿se acuerdan de una tal Olona? Que no tiene ningún recorrido y de juicios, creemos que ella sabe, de política poco, pero de temas judiciales sabe bastante. Y es cierto que la demanda que ha puesto hoy, o que dicen que van a poner, como la de ayer y la antes de ayer, tienen un recorrido cero, seguramente. Como aquella de parar el Congreso, etcétera, etcétera. Pero consiguen unos minutos de comunicación. El problema, porque nosotros les explicamos que está bien la contrainformación, pero el problema es que si te acabas hartando de hacer demanditas estúpidas, al final la gente es como aquello del Cry Wolf, del que viene el lobo. Tantas veces digo que voy a poner demandas que al final nadie te hace caso. Entonces está bien jugar a la contrainformación, pero volvemos al mismo hemos dicho el PP. Pero dótense de profesionales de contrainformación que sepan lo que están haciendo. No jueguen al bicho saltarín cada 2x3. A ver si aquí conseguimos 2 minutos en Twitter y aquí 3 minutos de información. Hay que trabajar una estrategia de cero. Y esto obviamente va por el PP y por el partido de Vox. Porque ambos deben ser la oposición y ahora mismo parece que están más preocupados de que no haya oposición dentro de su propio partido. Y esto al final, el mundo es cambiante. En el mundo pasan cosas que a lo mejor hace unos tiempos eran difíciles de pasar. Que al final son voluntades, aunque la gente no lo crea, ¿eh? Y es esa amnesia social que decíamos ayer, la que impera en muchos países del mundo, que a veces la gente empieza a cansarse. Nosotros recordamos a veces anécdotas personales, que saben que nos gusta a veces, el ego lo tenemos bien, gracias, pero yo recuerdo, por ejemplo, ahora me viene un par de reflexiones, cuando empezamos este programa, lo he explicado alguna vez, que nos llamó Javier Negre, porque sacamos un tema, que ahora podemos decir con claridad, que era contrainformación, ¿vale? Cada uno lo entienda como quiera entenderlo, y conseguimos llamar la atención, hubo 4 o 5 millones de retweets, nos llamó, nos dijo hacer una entrevista, nosotros por lo que fuera, no nos gusta la parte pública, es bastante evidente, que nos reconoció el otro día en la calle, esta foto que tienen aquí, pues tiene unos cuantos años ya, estamos un poco más mayores, pelito blanco, barbita blanca, gafas diferentes, en fin, aquellos trolls que entran aquí para hacerse cosillas, pues no lo hagan con ese, que ese ya no existe, en fin, cosas que pasan en la vida, pero ¿dónde íbamos? Y nosotros le dijimos que nosotros no queríamos, él bien lo sabe, nos dijo, 2 minutos, estuvimos 15 minutos, superamos los 150.000 oyentes, que ahora parece una bestialidad, hablando de los 20.000 que nos movemos últimamente, bueno, siempre que nos hemos movido, pero bueno, fue sorprendente. Y a partir de ahí empezamos a enlazar uno tras otro, pero ¿dónde vamos?
nadie en aquel momento pensaba que estaríamos al cabo de 4 años haciendo a estas horas este programa, teniendo una audiencia, creemos, fiel, una audiencia que sabe escuchar y una audiencia que entendemos nos aporta a nosotros muchas cosas diariamente también a través de redes, etcétera, etcétera, para entre todos poder hacer este canal de culto, vamos a decirlo así. Nadie se lo podía imaginar, pero al final sucedió. Hemos pasado por insultos, ataques, amenazas, todo lo que quieran, todo eso ha sucedido. Pero fíjense, que al final las cosas acaban pasando cuando las cosas deben pasar. Y nos referimos al caso de Argentina, de la victoria de Milei. ¿Quién se iba a preguntar, quién se iba a decir que alguien que cuando gana dice ¡carajo, libertad! No sé si lo han escuchado, ¡carajo, libertad! Se ha puesto a gritar como una loca. Acabe de presidente de uno de los países más importantes del mundo. No hay que olvidarlo, aunque ahora sea un puto desastre, perdón, ¿eh? Y eso al final responde a una cosa obvia, ilusión. Y que mucha gente con un IPC de más del 100%, con una economía hundida totalmente, con una cantidad de parásitos que viven del Estado brutal, la gente acaba hasta los cojones. Porque al final lo que han hecho en Argentina es el camino que va a España, que unos pocos paguen a muchos. Y eso, pues obviamente, no es justo. Y esa situación pone en un reto a Milei, porque obviamente no vale prometer y no hacer. Según parece, ya prometió que va a eliminar 14 ministerios, creo recordar que tienen 22, como aquí, o sea, se quedarían en 8. Y aquellos que de concepto, y eso sí que lo hemos dicho en muchas ocasiones, somos en ese sentido más liberales que nadie, creemos que el Estado ha de estar reducido a la mínima expresión. En España siempre decimos que el Estado debería ser la justicia, la educación, la sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, obviamente, y poco más. Poco más. No tiene sentido que haya una televisión pública, una radio pública. Teniendo en cuenta además que tienen un montón de medios pagados. Se privatizan, como pretende hacer Milei en Argentina. No tiene sentido que para un trámite tengas que hablar con 286 personas. No tiene sentido que te cobren por tener algo cuando te mueras y encima se lo cobren luego a tus hijos por quedárselo. Todo eso no tiene ningún sentido. No porque lo digamos nosotros, sino porque en cualquier discurso inteligente no tiene sentido. No tiene sentido, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que si ya estamos pagando por el ordenador, por el bolígrafo, por el papel, por el ratón, un 21%, encima tengamos que pagar luego por producir bienes o por contratar gente. Porque, y lo hemos comentado en alguna ocasión, aquellos que hemos vivido en países árabes, lo hemos dicho, cuando se habla es que en Emiratos, por decir el ejemplo que conocemos, se cobran 6.000 euros al mes. Que vives apurado, ¿eh? Se cobran 6.000 euros al mes y en España cobras 3.000 por el mismo trabajo. Vaya mierda España, no. No se equivoquen. ¿Saben cuánto? Ahora lo han cambiado hace poco, ¿eh? Pero ¿saben cuánto se pagaba en Emiratos de seguridad social, impuestos, etcétera? 0. O sea, los 6.000 eran para el señor que los trabajaba. Aquí, 3.000 se van para hospitales y autopistas, nunca lo olvidemos, ¿eh? Y esa es la realidad. El gobierno, y aquí hablamos de Europa en general, exprime totalmente, y cuando en Sudamérica se ha intentado importar ese modelo de exprimidora, pues ha pasado lo que ha pasado. Se ha saltado un señor que ha prometido cosas que suenan bien, que ya veremos cómo las puede poner en la práctica, pero que se convierten obviamente en una punta de lanza para analizar. Porque lo que sorprende, visto desde España, es que se haya permitido, no sería la palabra, que se haya vitoreado regímenes como los de Bolivia en su momento, los de Venezuela actualmente, incluso el de Colombia, de extrema izquierda totalmente, donde se pervertía
al propio país, y así han quedado, y se vitoreaba diciendo que era para los derechos de todo, y uno que es, y nosotros le vamos a denominar así, extremo liberal, no creemos, y lo decimos con sinceridad, que se vaya a otro lado, parece que está prohibido incluso de pensarlo. Pues no sé, algunos pensamos que ya está bien de que se pruebe todo en esta vida. Porque el modelo, y en Argentina es un ejemplo claro, europeo en Argentina, ha fracasado rotundamente. Y la gente está cansada. Y fíjense, eso lo hace la democracia, que te permite votar. Antes, cuando había estos cambios, se hacía de otra manera, que no vamos a entrar, y en Sudamérica, ¡buah!, tienen bastante experiencia, pero ahora son los votos de la gente cansada. Y por eso decíamos al principio del canal que creemos que es un día, del programa hoy, perdón, que es un día diferente, porque es un día donde queda en evidencia que el gobierno intenta jugar a que todos nos relajemos en casa, y nosotros, por primera vez en este canal, decimos que lo que hay que hacer, los que estén en Madrid obviamente, es mañana salir nuevamente a protestar. Piensen que los nazis ya no los van a soltar más, porque ahora ya no les interesa al gobierno hacerlos venir. Se protesta a las 11, a las 10, a la hora que sea, se va la gente para casa ordenadamente. Porque eso, aunque no lo crean, es una presión adicional que acaba sumando. Y todos los cambios, y ahora vamos a coger aquella proclama de Podemos, recuerden, sí se puede. Fíjense, aquellos que eran unos trabajadores de supermercados, bueno, la Iglesia se dijo de papá también, de estos bien pagados y tal, pero bueno, han acabado millonarios. Claro que sí se puede. Lo único que hay que encontrar las personas, obviamente, que entiendan que su función en la política no es beneficiarse ellos, sino beneficiar al mayor número de ciudadanos. Y eso está claro que en Europa y particularmente en España ha quedado claro que la izquierda no lo tiene nada claro. Ellos quieren crear frentes familiares, generaciones endogámicas, para seguir permaneciendo en el poder, mientras, por cierto, la oposición pues no sabe ni qué es la información, ni la desinformación, ni la contrainformación, y siguen contratando a peleles para llevarles las cosas que deberían llevar los profesionales. Claro, se nos junta un patio, ¿qué dices? Joder, yo también me quiero ir a casa y jubilarme. En fin, nos vamos a emplazar a mañana. Recuerden todo el tema aportaciones, que vamos días que han desaparecido totalmente. Lo entendemos, pero no, sí, da igual. A estas alturas nosotros vamos a estar de movilidad. Esta semana volvemos a intentar hacer un poquito de movilidad hacia finales de semana, pero creo que podremos hacer los programas con un poco de tranquilidad. Ya hemos puesto, digamos, el foco directamente en todo lo que va a suceder, y hay que estar muy atentos, porque fíjense que días hipotéticamente tranquilos como hoy acaban sucediendo muchas cosas que lo único que confirman es, como decíamos también al principio, que igual que en Cataluña hay mucha improvisación y pocas cosas están pensadas. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.